Bienvenidos nuevamente, Abigail, Cristel, que nos acompañan, bienvenidos. Creo que nadie más, aparte de los que ya típicamente nos vemos por acá. Así que vamos a iniciar, hermanos, orando, encomendando al Señor, porque dependemos enteramente de Él y siempre tiene que estar en nuestra mente que dependemos enteramente de Él, en todo. Hasta cuando predicamos, hermanos, tiene que estar el Espíritu Santo con nosotros, si no, ¿qué es? Vamos a orar. Padre, agradecemos tu misericordia, que en tu providencia, Señor, has permitido que hoy estemos acá. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo que habita en nosotros pueda manifestarse, Señor, a través de que nuestros corazones sean exhortados, animados, y también, Padre, si es que hay algún hermano que está con su fe hoy débil, pueda ser fortalecido. Y si hay algún amigo que no te conoce aún, pueda ser llevado al arrepentimiento y puesta esa fe que es un don tuyo en Cristo como su Señor y Salvador. También te ruego, Señor, que me ayudes, porque tú conoces mis debilidades, Señor, y yo reconozco delante de ti que también soy un hombre falible. Ayúdame, como también ayuda a mis hermanos, por favor, a tener un oído presto para escuchar. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén y amén. Hermanos, el título del sermón, que va a estar basado en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Y con este sermón finalizamos el capítulo 6 y vamos a pausar durante algunas semanas o quizás un par de meses la predicación de Romanos. Ya estamos con creo un poco más, como unos 32 o 35 sermones ya de Romanos. Y vamos a parar para ir al Antiguo Testamento. Y con este capítulo igual Pablo está cerrando una tesis que él viene desarrollando del primer capítulo. Así que el título es De esclavos del pecado a siervos de Dios. De esclavos del pecado a siervos de Dios. Y yo quiero, hermano, que ustedes puedan imaginarse primero, por un momento, que un esclavo recibe una carta oficial diciéndole, estás libre. Es su acta de emancipación, ¿no? Él es completamente libre, firmado, póngale, por el emperador. Pero al día siguiente, por la fuerza de la costumbre o por el temor al látigo, ese mismo hombre regresa, ¿no?, a las galeras o regresa nuevamente a la esclavitud, y él mismo se encadena voluntariamente y comienza a remar o a trabajar como un esclavo nuevamente, pensando que lo van a volver a azotar. Obviamente esto lo llamaríamos nosotros una locura o una incoherencia, o quizás que tiene en poco la libertad que le ha dado esta autoridad, ¿no? Ese es exactamente, hermano, el escenario que Pablo ha venido trazando en este capítulo. Porque empezamos, en Romanos capítulo 6 con una verdad legal diciéndonos que si hemos muerto al pecado, Pablo nos muestra cómo nos lleva, al sepulcro de Cristo para mostrarnos con eso que nuestro viejo hombre fue crucificado y que este viejo hombre ya no tiene un poder legal sobre nosotros como lo hemos venido desarrollando. Y luego Pablo nos llama a la movilización. ¿Recuerdan cuando llegamos el sermón donde hablamos de poner nuestros instrumentos, nuestras armas, ordenándonos que pongamos todos nuestros miembros, nuestras armas en contra del enemigo, en contra de los ataques de nuestra propia tentación del mundo, ¿no? Y usándolo como instrumento para la justicia, porque aquel que ha nacido de nuevo ama la justicia y busca la justicia. Pero Pablo también es un pastor realista que reconoce nuestra situación y él sabe que aunque el acta de la libertad está firmada y está sellada con la sangre de Cristo, nuevamente, como hablábamos, ese viejo capataz que aún reside en nuestra naturaleza sigue gritando para que nosotros los obedezcamos. Sigue tratando de darnos órdenes o tratando de engañarnos bajo una mentira sutil que Pablo también va a mencionar acá, como diciendo, ya que estás bajo la gracia y no bajo la ley, ¿cuál es el problema con un pequeño desliz? ¿Cuál es el problema con seguir llevando o acarreando esta vida o este pecado si al final Dios te va a perdonar? ¿La gracia acaso no dice en lo que estás estudiando que sobreabundó la gracia cuando abundó el pecado?
Y Pablo va a decir, no, de ninguna manera, ¿no? ¿Seguiremos viviendo en pecado? ¿Seguiremos presentando nuestras armas, nuestros instrumentos al servicio de este viejo capataz? No, de ninguna manera. Y en esta parte vamos a llegar a ese clímax de esta confrontación, porque Pablo no viene a darnos una sugerencia. Encontramos muchas órdenes y imperativos en estos pasajes. Viene a destruir la ilusión de que podemos ser cristianos independientes, que podemos llamarnos cristianos y vivir totalmente aislados. Viene Pablo a decirnos que el reino de los cielos, el reino de Dios, no existe en aquellas personas, por así decirlo, desempleadas. O trabajas para el general que te paga con la fosa, con el sepulcro, con la muerte, o sirves al Señor que te regala la gloria. Porque aquí vamos a ver cómo Pablo va a hacer referencia a la paga como un salario. Así que vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Romanos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 15 al 23. Dice así la santa palabra del Señor, del versículo 15 al versículo 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos como siervos para obedecerlo, sois siervos de aquel que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de justicia. Hablo en términos humanos porque por la debilidad de vuestra carne, porque como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí, hermano, la lectura del pasaje que vamos a meditar. Hermanos, el primer punto es libertad o esclavitud. En pregunta, ¿no? Libertad o esclavitud, basado en los versículos 15 y 16 de este capítulo. Pablo lanza una pregunta aquí al iniciar que parece lógica, ¿no? Para el hombre carnal, porque vean de nuevo el versículo 15, él dice, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y aquí nosotros debemos de notar una sutileza que él está utilizando, porque él nos está preguntando si debemos de vivir sumergidos en el pecado como estilo de vida. Eso ya lo contestó en el verso 1, cuando pregunta si vamos a perseverar en el pecado, porque ahí está la gracia. Él dice de ninguna manera. Aquí la pregunta es haciendo referencia por el pecado ocasional o el pecado puntual de la persona, ¿no? Es la mentalidad de alguien que dice, Señor, yo sé que tu gracia me cubre, así que, ¿qué tiene de malo si me permito este desliz por el día de hoy? ¿Qué tiene de malo aquella mentira piadosa, entre comillas? ¿Qué tiene de malo hacer esto o mentir para poder librarme o salvarme de tal situación? Ante el pensamiento de este pecado ocasional, Pablo responde nuevamente de manera enfática y firme, diciendo, de ninguna manera, que eso no suceda, que ni siquiera lo pienses, ni que pase por tu cabeza, dice en otras versiones. No hay permiso para el pecado, hermano, ni siquiera para un pecado pequeño, porque el apóstol Pablo está usando aquí un tiempo verbal que se refiere a un acto específico de pecar. Hermano, el pecado nunca viene como para pecar una vez y ya está. Ustedes muy bien conocen por su propia vida que ha sido regenerada por el Señor, que el pecado es adictivo y el pecado es esclavizante.
Como bien decía, el pecado busca la habituación, es decir, el pecado que tú permitas, que aunque sea pequeño, va a buscar adaptarse y va a buscar acomodarse. Porque la primera vez que alguien miente, le tiembla la mano, ¿no? O inclusive podemos reconocer cuando nuestro hijo nos está mintiendo porque está nervioso. El corazón le late a full, ¿no? Y la conciencia llega a acusar a esta persona cuando miente o está comenzando recién a mentir. Pero ¿qué pasa con la segunda vez? El ruido obviamente se hace menor en su cabeza, ¿no? Y la tercera vez, la mentira ya fluye con tanta naturalidad que al final ya es tan natural en él que uno dice, oh, me está diciendo la verdad, parece que me está diciendo la verdad. Así que finalmente ya no sos vos el que decide, quien decide mentir, es la mentira que ya te tiene a vos en su puño ya. Hablando sobre este tipo de pecado, cuando vos das un pequeño espacio para que esto vaya gobernando tu vida. El pecado, hermano, nunca se queda en tu vida como un invitado ocasional, siempre viene para quedarse como el dueño de casa. Como hablábamos en los anteriores sermones, el pecado se cree capataz, todavía dueño de tu vida. Así que vamos a buscar, por favor, Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Dice Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. En otra versión dice, al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. El pecado que estás permitiendo el día de hoy, que es como un hilo de seda suave o como un hilo de araña, una telaraña, que es fácil romperlo, el día de mañana será una cadena de hierro que no podrás romper y que te adormecerá. Nadie, hermano, comienza o termina cayendo feamente sin primero no haber comenzado poco a poco dándole espacio al pecado para que vaya gobernando su vida. Por eso Pablo está quitándonos las vendas de nuestros ojos, porque el mundo nos vende la idea de que podemos ser autónomos, que podemos ser nuestros propios amos que gobiernan su vida. Pero Pablo dice lo siguiente, y veamos el verso 16, volvamos al capítulo 6 de Romanos nuevamente. El verso 16 de Romanos 6 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, o sea, si te pones al servicio de alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? La libertad absoluta, hermano, tal como la entiende el mundo, es un mito, no es una realidad, porque en la antropología de Pablo, del estudio del hombre, no existe el hombre neutral. Todos tenemos a quien servir, a quien guiar, como cuando hablábamos de la representación federal de Adán y Cristo, ¿no? O sos hijo de Adán, o sos hijo de Cristo, hijo del Señor, o sos hijo del diablo, o sos hijo del Señor. No hay una persona que se quede en una neutralidad. Todos tenemos a alguien a quien servir. O servís bajo la bandera del pecado, o servís bajo la bandera del Señor, de Dios. No hay un tercer ejército, nadie se queda neutral. Cuando compartís el Evangelio, nadie que se queda en un punto neutral. O recibe el Evangelio de gracia para salvación, o es un testimonio para el día del juicio que el Señor tuvo tanta misericordia que le envió a una persona a predicar el Evangelio. Si mañana, hermanos, decidís desobedecer a Dios, no estás ejerciendo tu libertad como dice el mundo, estás entregando tu voluntad a un tirano. Como dijo Jesús en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, ¿qué es esta persona que hace pecado? Es esclavo del pecado. Vive esclavizado del pecado. La pregunta entonces, hermano, para vos hoy que estás sentado ahí en esa silla escuchando, no es si sos libre, sino a quién estás sirviendo, a quién estás obedeciendo, a quién estás escuchando sus órdenes el día de hoy. Y con esta pregunta, hermano, podemos ver que la esclavitud no es una esclavitud estática.
Pablo está haciendo una comparativa, no somos siervos del esclavo, siervos del Señor, y en cualquiera de esas posiciones que nos encontremos, ninguno va a permanecer pasivo, ninguno tendría que permanecer pasivo, ¿no? El servicio al pecado tiene un sueldo inevitable. Pablo dice que el pecado lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte, y este proceso, hermano, no discrimina. Habla de una muerte física, porque el pecado trajo corrupción al mundo. Por el pecado entró la muerte, no tanto física como espiritual, porque esta muerte espiritual es la que te espera si estás alejado de la comunión del Señor, si no te has arrepentido de tus pecados y has reconocido al Señor en todos tus caminos. Y esto va a llevar a una muerte eterna, porque ese es el destino final de aquellos que viven en constante rebelión del Señor. En el día del juicio el Señor dirá: que no te conoce, apartaos de mí, nunca os conocí. Porque vivían en la iglesia, no vivían rodeados de los hermanos, pero todas sus armas, sus instrumentos, su mente, sus cosas que pasaban por su cabeza, todos sus recursos, etcétera, etcétera, lo prestaban al servicio de su otro general, que era Satanás. Hermano, no se puede jugar con fuego sin quemarse, como dice el dicho, ¿no? Acá, el que juega con fuego se va a quemar. Cada vez que cedemos al pecado, estamos caminando un paso más hacia la fosa de la muerte. En cambio, hermano, la obediencia a Dios inevitablemente va a producir justicia, como hemos venido estudiando los días miércoles en este tema de formando el carácter cristiano. El cristiano va a amar la justicia, va a buscar la justicia. Y ese es un camino diferente, con obviamente un destino completamente diferente. Así que, iglesia del Señor, hermano, no debemos engañarnos. Tu lealtad no se mide por lo que cantás en el culto del día domingo, se mide por quién obedeces en lo secreto. ¿Quién sos cuando estás dentro de esas cuatro paredes? ¿Quién sos cuando nadie te ve? ¿Quién sos? Si tus ojos se desvían habitualmente hacia lo impuro, no sos libre, hermano. Si no hay ese dominio propio para poder renunciar a lo que te está tentando en ese momento, no sos libre. Estás siendo esclavo de la lascivia. Si tu lengua no puede dejar de criticar al hermano, sos un esclavo del orgullo. Te crees superior. Debemos de sentir, hermano, el peso de nuestra responsabilidad que tenemos si decimos que hemos nacido de nuevo. Si somos parte del pueblo del Señor. Pablo te está diciendo que cada acto de obediencia es una entrega de tu propiedad. ¿A quién estás obedeciendo? No podés decir soy de Cristo y pasar toda la semana trabajando para el viejo capataz. No puedes decir soy de Cristo y tu vida cristiana se resuma a 1 hora y media a la semana. Decía un predicador en un sermón, si un hombre con una cámara te persiguiera toda la semana para hacer una película de vos y el día domingo tiene que presentar la película en la iglesia, ¿qué diría? ¿El cristiano genuino o el hipócrita? Hermano, el pecado indudablemente va a volver a llamar a tu puerta. Quizás ni bien salgas de aquí, va a estar tocando tu puerta y diciéndote, acordate, la gracia sobreabunda, la gracia sobreabunda. ¿Qué tiene un poco el día de hoy? Llegas a tu casa y te arrepentís. En ese momento, recordá lo que Pablo dice acá, de ninguna manera, de ninguna manera. Y huye hacia el Señor, ve hacia el Señor para poder hallar socorro, hermano. No le dejes espacio al pecado, porque el pecado lo único que quiere, como dice el apóstol Pablo, es tu muerte, es tu muerte. ¿Acaso ustedes no han visto personas que poco a poco han dado rienda a su pecado y cuando llega un punto ya lo desconoces totalmente? Aquel hombre o aquella mujer que, por ejemplo, olvida su responsabilidad con sus hermanos, su iglesia, no es que se levantó una mañana y dijo, no me importa esta gente. Ha sido gradualmente. Por eso después vamos a ver cómo Santiago dice, ¿no?, que el pecado lo asemeja como a un embarazo, ¿no?, que después da luz y lo que da es la muerte, es la muerte. Recordá, hermano, que
Si estás en Cristo, ya no estás bajo el látigo del pecado para poder obedecer, sino bajo la gracia que te da y te capacita, como estuvimos viendo hace una semana, para poder obedecer al Señor, y no por miedo a que yo no quiero ser condenado, sino por amor al Señor. Él te capacita, y hablamos de que considere todo lo que el Señor ha hecho por vos y te ha capacitado para que puedas huir del pecado. Y Pablo va a continuar, hermano, hablando sobre esto en los siguientes versículos, que es del 17 al 19, de esclavos del pecado a siervos de Dios, que de ahí saqué el título para el sermón, el segundo punto, de esclavos del pecado a siervos de Dios. Romanos 16, del versículo 17 al 19, leámoslo por favor nuevamente. Dice así el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Lo primero, hermano, aquí, perdón, hasta aquí la lectura. Lo primero que aquí nosotros debemos de notar es que tu salvación no comenzó con tu buena voluntad, sino con la soberanía de Dios. Pablo no dice gracias a los romanos o agradeciéndole a esta iglesia en Roma porque decidieron ser buenos. Él comienza diciendo, pero gracias a Dios. Y siempre estos pero que aparecen en las Escrituras son espectaculares, por así decirlo, porque el Señor interviene, como en Jonás, ¿no? Pero Dios tenía un pez preparado para Jonás. Pero Dios, que tuvo misericordia de nosotros, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y aquí dice, pero gracias a Dios que Él nos transformó y Él nos capacitó. Después Pablo va a usar una palabra, hermano, aquí que es muy interesante, que de donde se tomó para el sermón, porque en la antigüedad, hermano, la palabra estipos era la marca que dejaba un sello sobre la cera o la forma de un molde que le daba al metal fundido su forma, ¿no? Lo que Pablo nos está diciendo acá, que está en el versículo 17, que dice aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Nos está hablando Pablo que la sana doctrina o esa doctrina o esa enseñanza a la que nosotros fuimos entregados, que nosotros fuimos moldeados, no es algo a nuestro gusto. No es algo lo que nosotros queremos decidir qué es lo que realmente es la sana doctrina o la doctrina que el Señor nos ha dejado. Este es un molde rígido y divino al cual nosotros debemos de adaptarnos y obedecer. Por eso después Pablo le va a decir a Timoteo, ¿no? Estas cosas yo te he dejado para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia del Dios viviente. Y como hemos venido hablando durante toda esta semana, el Señor no nos ha dejado a nuestra innovación, no nos ha dejado a nuestra imaginación cómo debemos de adorarle, cómo debemos de predicar. Por eso es que el llamado no es a ser originales, el llamado no es a ser distinto, el llamado no es a que tratemos de hacer cosas para que este lugar se llene de personas. El llamado es a ser bíblico. Ese es el llamado, a ser bíblicos. Y fíjense la consistencia, ¿no? Como yo, de esta palabra de forma o de retén. En 2 de Timoteo 1:13, Pablo le dice a su discípulo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No somos nosotros entonces los que definimos qué es la santidad. Solo el Señor puede juzgarme. Solo el Señor es el que juzga qué es lo que yo estoy haciendo, si es malo o no malo. Algunas personas lo dicen eso sin ningún temor, ¿no? Como Hebreo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El molde, por así decirlo, ya está fabricado por el Señor, que es su palabra. La palabra del Señor tiene que ser estudiada, tiene que ser interpretada y tiene que ser obedecida. La doctrina no es solamente, entonces, hermano, para ser estudiada, sino también para ser acuñada por nuestro carácter.
ir formando nuestro carácter. Y Pablo continúa con el argumento y vemos algo en esta parte también que debe de abrumarnos, porque la mayoría de nosotros hemos llegado a pensar que hemos nosotros aceptado el Evangelio del Señor. Pero Pablo dice, y vean nuevamente el versículo 17, dice que nosotros fuimos entregados. Y esta expresión está en una voz pasiva que apunta directamente a la mano de Dios. Nosotros fuimos entregados, no me entregué yo, Él nos entregó a la mano del Señor. Es la misma palabra que se usa cuando Cristo fue entregado por nuestros pecados. Dios en su gracia soberana nos sacó o nos tomó de la esclavitud y nos puso dentro del molde de la enseñanza apostólica. No fue un accidente lo que aconteció, fue un acto judicial y paternal de Dios. Él nos sacó del caos del pecado, Él nos liberó de la esclavitud del pecado y nos puso bajo la presión santa de su verdad. Cuando en otros tiempos no anhelábamos las cosas eternas, cuando en otros tiempos no anhelábamos ningún bien espiritual para nuestra vida, Dios nos sacó de ese estado de la oscuridad y nos llevó a su luz admirable para que voluntariamente anhelemos las cosas del Señor. Porque esta entrega que se hace va a producir una obediencia que Pablo mismo va a definir en estos versículos que es de corazón. Una obediencia que es de corazón. Porque ya han escuchado ustedes esto en otros pasajes, ¿no? Y vamos a buscarlo. Jeremías 31-33, este verso que se conecta directamente con la promesa del nuevo pacto. Dice en el versículo 17 que habíamos leído, ¿no? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, hermanos, la obediencia que nosotros tenemos hacia el Señor es una obediencia de corazón. No es una obediencia de pesar. Servimos al Señor porque hay un anhelo en nuestro corazón de obedecer a aquel que nos ha llamado. La obediencia bajo la gracia no es el metal tratando de parecerse al molde por fuera, es el metal siendo transformado por el Señor por dentro. Por eso dice también Ezequiel 36 del versículo 26 al 27 que Dios ha quitado el corazón de piedra, ese material rígido, ese corazón de piedra que no se deja moldear, y nos ha dado un corazón de carne que es un corazón sensible al Espíritu. La señal que realmente has nacido de nuevo no es cuánto conoces de doctrina, que obviamente es bueno conocer de doctrina, sino que tu corazón ama la forma que la doctrina le da vida, que le da forma a tu vida. Ama la palabra del Señor, ama al Señor de la palabra. Si el molde dice, sed santos porque yo soy santo, el corazón regenerado no se queja por la presión, sino que descansa en la forma de la santidad. Descansa que el Señor que lo ha llamado, Él va a preparar también esta buena obra hasta que Él retorne. Si el molde dice, amad a vuestros enemigos, nuestra nueva naturaleza, aunque sufra la fricción de la carne, aunque sufra la traición, aunque sufra el desprecio, reconoce que es de la forma que el Señor nos ha llamado hacia nosotros que hemos nacido de nuevo. Amad a vuestros enemigos, bendecid al que los maldice. Ese es un cristiano que ha nacido de nuevo, hermano. ¿Es fácil? Ciertamente no es fácil. No es fácil. Por eso que el llamado es nunca a que te mires dentro tuyo para poder conseguir estas cosas que Él te está exigiendo, sino que mires a Cristo, que mires la cruz donde Él se entregó por vos. Entiendan la urgencia, hermano. El metal no se adapta al molde, porque el metal que no se adapta termina siendo desechado como escoria.
pero aquel que ha sido entregado por Dios a la verdad descubrirá que la presión de la doctrina no es para destruirlo, sino para darle la forma de la justicia de Dios. Así como nuestra fe es probada por fuego, para que nuestro carácter se parezca más a nuestro Señor Jesucristo, que cuando lo escupían, lo maldecían, Él decía: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. O como Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿qué dice Esteban? No le tomes en cuenta este pecado a ellos. Entonces, hermanos, estos creyentes no van a confundir tampoco la libertad con la pereza espiritual, como ocurre con otros, porque piensan que ser libre del pecado es no tener dueño. Nuevamente pasamos de ser esclavos del pecado a ser siervos de justicia. Este pensamiento de llevar la libertad como pereza espiritual está alejado de la verdad, porque Pablo dice: fuiste libertado del pecado, pero ¿para qué fuiste libertado del pecado? El mismo versículo dice: para ser hechos siervos de la justicia. Es una paradoja, ¿no? Porque somos libres siendo esclavos de Dios. Solo los libres, hermanos, los esclavos, buscan sus propios placeres, pero los verdaderamente libres buscan el reino de Dios y su justicia. Hendrickson llama esto la verdadera libertad. Es la libertad del pez que está en el agua. Fuera del agua el pez es libre de mojarse, pero está muerto, ¿no? Nuestra libertad es la oportunidad de servir al dueño correcto. No pasamos de la esclavitud del pecado a nuestra propia autonomía o nuestra independencia. Pasamos de un tirano que nos odiaba a un Señor, y escucha esto, hermano, pasamos del tirano que nos odiaba a un Señor que de tal manera nos amó que nos envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y Pablo ya en este verso 19 dice, del capítulo 6 de Romanos: hablo en términos humanos debido a la debilidad de vuestra carne. Él se refiere a la limitación del entendimiento humano o quizás a la fragilidad de nuestra carne. Reconoce que la metáfora de la esclavitud es limitada para poder describir, hermano, la vida que nosotros tenemos con el Señor. Y él usa la analogía de la esclavitud porque sabe que debido a la debilidad de nuestra carne nos cuesta comprender la libertad de los hijos de Dios. Pero tras esa analogía hay un desafío que debería sacudirnos de nuestra comodidad espiritual, hermano. Porque Pablo nos está obligando aquí a mirar hacia atrás. Dice, mira hacia atrás. Él apela a nuestra memoria histórica personal y quiero que también nosotros hagamos lo mismo en este momento. Porque Pablo dice, porque así como antes ofrecisteis. Porque así como antes ofrecisteis. Así que él nos llama a hacer un inventario honesto. Cuando servíamos al pecado, ¿acaso no éramos diligentes en el servicio del pecado? El pecado no tenía que rogarnos para que le sirviéramos. No tenía que pararse una persona al frente para decirnos, así tenés que pecar y esto tenés que hacer naturalmente y porque queríamos lo hacíamos. No nos importaba trasnochar para poder alimentar ese vicio. No nos importaba gastar incluso lo que no teníamos para poder saciar la vanidad, para poder saciar nuestros propios placeres. No nos importaba cruzar toda la ciudad de Santa Cruz para poder concretar la iniquidad que teníamos que hacer. No nos costaba nada y lo hacíamos incluso con gusto y corriendo. ¿Y ahora? Ciertamente éramos esclavos, pero éramos esclavos apasionados porque poníamos toda nuestra creatividad, toda nuestra fuerza física, todo nuestro intelecto, todos nuestros recursos para vivir para nosotros. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos va a agarrar el corazón y nos va a decir, así ahora, Pablo establece una proporción lógica acá. Si el pecado que solo te pagaba con vergüenza, como él ha venido diciéndolo, y recibía de vos lo mejor de tu energía, ¿qué está diciendo? El pecado te paga con vergüenza, y a pesar de que te paga con vergüenza, ponías todo de vos para servirle. ¿Cómo es posible ahora que el Dios que te dio la vida, el Dios que se entregó por ti, ahora reciba de vos
solo migajas y sobra, solo reciba unas pocas horas a la semana, solo reciba de vos lo que te sobre. Cuando Pablo viene diciendo que este evangelio no avergüenza, no vamos a ser avergonzados en el día del juicio final. Es una contradicción, hermano, teológica y moral que hayamos sido esclavos 5 estrellas del pecado, siempre dispuestos, siempre listos, y ahora pretendamos ser siervos mediocres de Dios. No, que este hermano lo veo que cómo enseña, cómo predica, cómo evangeliza, cómo trabaja por la iglesia, cómo se preocupa por los hermanos. No, seguro este hombre está siendo llamado al ministerio pastoral. Y lo utilizamos eso, ¿para qué? Para yo quedar ahí en mi posición tranquilo nomás, porque obviamente yo no estoy ni leyendo las escrituras, ni preocupándome por los hermanos, ni atendiendo este lugar, ni poniendo mis dones, mis instrumentos al servicio de la iglesia del Señor. Esa es una mediocridad, hermano. ¿Por qué tenés que compararte con otro hermano? Compárate con el Señor. Y a todos el Señor nos ha dado dones para poner al servicio de su iglesia. Y un día, hermano, vendrá el buen pastor y te pedirá cuentas de ese don. Si has nacido de nuevo, 100% seguro que el Espíritu Santo te ha dado dones para que lo pongas al servicio de su iglesia. ¿Cómo puede ser que antes madrugabas por la codicia? Es que yo tengo que sí o sí madrugar porque tengo que generar recursos o tengo que desvelarme, no importa, me tengo que desvelar. Pero ahora te cuesta despertarte para orar. Ahora te cuesta despertarte para poder llegar temprano a este lugar y tener un momento, aunque sea de conversación con los hermanos que también llegan temprano. Ahora te cuesta también quedarte a tener una comunión con los hermanos y poder charlar con ellos. Te cuesta hacer todas esas cosas. Pero en tu anterior vida, yo recuerdo, a veces no queríamos que termine el momento que estábamos disfrutando y pasando ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser que antes, hermano, defendíamos nuestra honra con ferocidad, pero ahora nos avergüenza defender la verdad? Ahora nos avergüenza mostrar a la luz de que somos cristianos. La pregunta está en el lugar donde te desenvuelve la mayor parte del tiempo, y ese es nuestro trabajo, porque normalmente vamos entre 8 a 10 horas a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Saben que sos cristiano? Y yo sé y estoy seguro que el Señor te ha dado la oportunidad para poder testificar. ¿Y te has quedado callado o has hablado? ¿O te camuflas entre ellos, no? Recuerdo cuando el Señor me llamó a salvación y lo primero que hice fue hablar a todo en mi trabajo, compartir. Iba con una Biblia bajo el brazo y estaba ahí. Y ahí conocí como unos 15 cristianos que veníamos trabajando ya como unos 3, 4 años y no sabían que eran cristianos. Pero al ver que otra persona abiertamente hablaba del cristianismo, yo también soy cristiano, voy a esta iglesia hace varios años atrás, etcétera, etcétera. Los cristianos secretos, ¿no? Los 007. ¿Cómo puede ser, hermano, entonces, que antes defendíamos nuestra honra con ferocidad, pero ahora nos avergüenza defender la verdad? La santificación, entonces, en un cristiano no es algo pasivo. No es algo pasivo. La palabra que Pablo usa acá para santificación implica un proceso activo de separación. Quiere decir, no es simplemente no hacer cosas malas. Yo estoy en un proceso de santificación, entonces yo no hago cosas malas, sino que es una promoción activa de la santidad. No es que no solamente dejé de hacer las cosas o dar rienda suelta al pecado, sino que ahora activamente me entrego a la santidad. Es presentar nuestro miembro con la misma intensidad, incluso mayor con la que antes buscábamos la destrucción. Antes pecábamos y el pecado nos iba a dar como resultado, como paga, lo que es la muerte. Entonces ahora si vamos a recibir o hemos recibido la vida, ¿cuánto más tendríamos que servir al Señor? Así que, hermano, Pablo nos está llamando a una reorientación de la pasión. La gracia no vino a matar tu capacidad de esfuerzo, sino la gracia te capacita para poder servir pasionalmente al dueño que ahora al cual pertenece. Efesios 4:28, Pablo da un ejemplo práctico de este cambio, porque él dice, el que robaba, el que era diligente para hacer el mal,
Ahora, ¿qué tiene que hacer? Trabajar con sus manos. Ser un diligente para hacer el bien, para tener que compartir con las demás personas. Es la misma energía, pero con un propósito santo. Dabas todos tus esfuerzos hacia el pecado, ahora da incluso más para la santidad. Si sos un hijo de Dios, entonces tu vida debe mostrar que la justicia de Dios es un amo mucho más digno de dar tus mejores esfuerzos que lo que el pecado puede darte en toda una vida. La santidad entonces, hermano, exige que vaciemos el depósito de nuestra voluntad y nos entreguemos completamente al Señor con la misma determinación con la que antes nos entregábamos al pecado, al mundo. Por eso Pablo te está haciendo esa comparación, que recordés cómo te entregaba. Ahora, hacelo con mucho más esfuerzo por la santidad, por el Señor. Entonces, hermano, esto nos va a dejar en una posición de una gran urgencia. Si hemos sido vertidos en ese molde de Dios, si hemos cambiado de uniforme y ahora servimos a este general de justicia, ahora tenemos que preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena para vos servir a este general de justicia? Porque servir a un amo siempre trae resultado. El pecado te prometía placer, pero te daba cadenas. Dios te pide obediencia y te ofrece algo que el mundo no puede entender. Te ofrece algo que el mundo no comprende y no va a llegar a entender, porque nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, somos sal y luz de este mundo, pero no somos de este mundo, somos peregrinos yendo hacia nuestra verdadera patria celestial. Así que necesitamos hacer un balance en nuestra vida, hermano. Necesitamos también, para pasar al siguiente punto, comparar el sueldo que recibíamos en la calle o en nuestra vida de pecado con el regalo que ahora recibimos al pertenecer a ser parte del pueblo del Señor. Y vamos a pasar a nuestro último punto y vamos a ir nuevamente a Romanos 6, versículo 20 al 23, por favor. El balance final. El balance final. Dos economías en conflicto. Le puse economía porque habla de un sueldo, habla de un pago. Dice Romanos 6, versículo 20 al versículo 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo comienza recordándonos una ironía trágica en este versículo 20. Dice, cuando eras esclavo del pecado, cuando vivías sirviendo tus propias pasiones, siendo esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, ¿no? Y veamos esta ironía, ¿no? Porque el mundo se llena la boca hablando de liberarse de las ataduras de la religión, ¿no? Liberarse de todo eso lo que implica la religión, porque eso es lo que más bien hace retroceder al hombre. Pero Pablo nos dice que esa libertad es la mayor tragedia de la humanidad. Liberarse de todo esto es estar libre de la justicia. Sos esclavo del pecado y te haces libre de la justicia. Es la libertad de un náufrago que está en medio del océano. Este hombre no tiene ningún muro que lo ataje, ¿no? Está en medio del océano, pero él está condenado a ahogarse. Sos libre. Hacer lo que tu naturaleza pecaminosa quiere, pero vas a terminar muerto, como dice Pablo aquí en Romanos. Cuando Pablo pregunta también acá, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? Y él apela a la esterilidad del pecado. El pecado no da ningún fruto. Como estábamos estudiando los días miércoles, los frutos del Espíritu. El pecado es un parásito que no produce vida, solo consume la vida de aquel que lo practica. Como dice Santiago 1:15, y lo vamos a leer, por favor. Aquí está.
Santiago 1:15 dice, y la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Hay una genealogía acá, ¿no? Del desastre, ¿no? La concupiscencia concibe, el pecado nace, y cuando el pecado llega a su madurez siendo consumado, el único hijo que tiene es la muerte. Es la muerte. Hermanos, el pecado es un estafador que viene a engañarte porque él te promete una cosecha de placer. Es que yo merezco ser feliz. Merezco ser feliz. No puedo ya continuar con esta mujer, o no puedo continuar ya con este hombre. Merezco mi felicidad. Yo merezco ser tratado bien. Te prometen una cosecha de mayor placer. Merezco mi libertad como mujer también. Esto me esclaviza, estar en el hogar, como el feminismo ha metido ahora estas corrientes, ¿no? Te promete una cosecha de mayor placer, pero te entrega un campo de ceniza. Lo que antes llamábamos diversión, o lo que el mundo llama diversión o llama libertad, hoy bajo la luz del Espíritu Santo Pablo lo llama vergüenza. Vergüenza. Y aquí hay una conexión con el inicio de esta carta, ¿no? Porque en el versículo 21 Pablo dice que ahora nos avergonzamos de nuestro pasado, ¿no? Porque uno medita y dice, realmente, ¿cómo podía yo llegar a hacer estas cosas? Y nos avergonzamos de aquellas cosas que antes cometíamos en nuestra vana manera de vivir, ¿no? Pero recuerda cómo Pablo inicia esta epístola en Romanos 1:16. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Él utiliza o tiene la misma raíz verbal porque hay un contraste radical de vergüenza en la vida del creyente. Antes estábamos orgullosos de nuestra rebelión, pero el resultado final de esta rebelión era una vergüenza eterna. Ahora nos avergonzamos del pecado pasado, pero nos gloriamos en el Evangelio porque el Evangelio, como Pablo lo ha dicho, nunca nos va a dejar avergonzados. Nunca nos va a dejar avergonzados. Bienaventurado, hermanos, sois, dice el Señor Jesucristo, cuando padezcan cualquier tipo de cosa en este mundo. Dichosos, son felices. La vida o el Evangelio no avergüenza, no avergüenza. Vale la pena sufrir todo el oprobio del mundo por seguir a este Señor. Vale la pena poder decir como el apóstol Pablo decía, todas estas cosas que yo tengo, lo tengo por basura, por ganar a mi Señor. Fariseo de fariseo, estudié a los pies del mayor maestro que había en la época, que era Gamaliel, pero lo tengo como basura por ganar a Cristo. No nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio nunca nos dejará avergonzados. Las Escrituras confirman esto después, el mismo apóstol Pablo en Romanos 10:11, citando a Isaías, diciendo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mientras que el fruto del pecado termina, hermano, en un silencio de vergüenza en el día del juicio, el fruto de la gracia termina una declaración de victoria. Y vamos a buscar 1 Juan 2:28. Dice así 1 Juan 2:28, hermano, y haga suyo este pasaje. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Permanezcamos en Él, hermano. Y volviendo al capítulo 6, en el versículo 23, Pablo usa un término técnico en esta parte, hablando sobre el salario, oxonia sería la pronunciación, que habla sobre un salario o las raciones que recibía un militar por su trabajo, ¿no? Que era la paga que se le daba a los soldados. En el diccionario Kittel dice lo siguiente, y lo voy a citar, dice, hablando de Romanos 6:23, el uso de la palabra destaca 3 puntos principales. A, que el pecado es un engañador que promete subsistencia, pero entrega a la muerte. B, que así como el salario
no es un solo pago, así ya la muerte proyecta su sombra activa sobre la vida en un proceso continuo y sé que en contraste con el don de la vida tenemos aquí un derecho, pero un derecho que conlleva solamente a juicio. Pablo nos está diciendo que el pecado es un pagador puntual y justo, entre comillas, te da exactamente lo que te has ganado. Si serviste en el ejército de la rebelión, la muerte no es un accidente en el camino, es el sueldo que te ganaste con el sudor de tu frente, con el sudor de tu alma. La muerte es el salario legítimo que recibe aquel que prestó toda su vida al servicio del mal. Porque en el infierno no hay injusticia, no hay injusticia. Solamente van a haber personas condenadas, pero bien retribuidas por lo que hicieron sus obras, porque rehusaron arrepentirse, rehusaron creer en aquel que es dador de la vida. Y aquí Pablo va a utilizar ese pago, ¿no?, que da el pecado, que es la muerte, y diciendo algo más glorioso, que es la dádiva de Dios, el charisma de Dios. ¿Y qué es esta dádiva del Señor? Vida eterna, vida eterna. Pablo ahora cambia la palabra, no va a utilizar nuevamente salario o pago, sino que es una dádiva. ¿Por qué? Porque la vida eterna no se puede ganar. La vida eterna no la podés vos obtener por tu propia fuerza. Es un regalo, es un favor inmerecido que el Señor ha decidido voluntariamente, por el puro afecto de su voluntad, entregártela y salvarte. La vida eterna ha sido ganada, es cierto, pero no ha sido ganada por nosotros. Fue ganada por Cristo en la cruz. Él trabajó, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros podamos recibir ese regalo. La salvación, la vida eterna es gratuita, pero ha tenido un alto costo. Él recibió los azotes para que vos recibieras la corona. Él recibió esa corona de espina, hermano, para que el Padre nos entregue la corona de la vida eterna. Bajo la gracia recibís lo que no mereces, porque alguien más recibió lo que sí merecía recibir. Como dice Efesios 2:8, es un don de Dios para que nadie se gloríe en su propio esfuerzo moral o laboral, lo pueda sacar el pecho. Este regalo no es algo que Dios también nos va a mencionar aquí Pablo, que te entrega la vida eterna y luego se deslinda de cualquier cosa con vos. Hay una relación. La vida eterna se experimenta, dice aquí Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque no hay vida, hermano, fuera de Cristo. La santificación en el presente y la gloria en el futuro son la garantía de estar injertados a la vid verdadera, en el cual, alejado de Él, nada podemos hacer. Y Pablo va a cerrar este capítulo no con una teoría, sino con un reconocimiento de autoridad. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero este Cristo Jesús, ¿qué es de nosotros? Señor nuestro. Él es el Curios, nuestro dueño, nuestro Señor, y a Él servimos por amor, somos sus siervos por amor, porque le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Él es nuestro. Así que, iglesia, hemos terminado el recorrido de este capítulo 6 y la pregunta con la que debemos salir hoy por esa puerta es una sola. ¿A quién le estás entregando tus miembros día tras día? ¿A quién estás entregando tus mejores esfuerzos? ¿Por quién te estás sacrificando, por así decirlo? ¿A quién le estás entregando los mejores años de tu juventud? Hermano, de aquí unos cuantos años no tendrás la misma fuerza. Yo hablaba con un hermano ya mayor de 70 años y él me decía, yo duermo por trechos, me decía, duermo 2 horas y me levanto, duermo 3 horas y me levanto, pues ya no puede seguir durmiendo así. Pasa el tiempo y el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y como decía John Piper, no solo una vida hay y esta vida muy pronto va a pasar. Solo lo que hagas para Cristo, eso quedará. Nosotros como padres de familia tenemos una tremenda responsabilidad de poder dejar un legado. A mí qué me importa, por así decirlo en el buen término, a qué profesión mis hijos se dediquen. Yo quiero que sean cristianos.
Quiero que sean cristianos. No importa, sin desmerecer, que dediquen toda su vida a ser taxista y el Señor utilice ese rubro para que Él tenga todo el tiempo personas que le lleguen a su movilidad y los pueda evangelizar, por así decirlo. Porque ¿qué me serviría, por ejemplo, que mis hijos se vuelvan, no sé, famosos, ricos, millonarios? Porque como dice las Escrituras, ¿qué sirve ganar el mundo si has perdido tu alma? ¿A quién estás entregando tus miembros para servirle todos los días? No hay término medio como lo hemos venido hablando. Si sigues jugando con el pecado, posiblemente no has nacido de nuevo. Si sigues jugando con el pecado, estás acumulando un salario que un día va a llegar y te va a dar tu justa paga, que es la muerte. Pero si te has entregado ese molde de la gracia para que el Señor trabaje en tu vida, cosecharás santidad y caminarás hacia la vida eterna. Y podrás decir como Job ante cualquier situación, que bendito sea el nombre del Señor aunque Él me matare. Bendito será el nombre del Señor. Cual sea mi situación, yo estoy seguro porque estoy en las manos del Señor. En aquel día final, hermano, ¿quién defenderá tu causa? ¿Tendrás aquel abogado, como habla el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, que defienda tu causa delante del Padre? ¿O más bien se levantarán todas tus obras que has hecho y te acusarán delante del trono blanco? Despierta, hermano, de tu letargo espiritual que te encuentra. No salgas de aquí diciendo, qué bonito sermón, ¿no? Realmente se trabajó bien, etcétera. Salí de acá diciendo, soy un siervo de justicia. Y si soy un siervo de justicia, debo de obedecer a aquel que me ha llamado a sus filas. Porque el pecado, hermano, si sos de Cristo, ya no tiene jurisdicción sobre vos, ya no domina sobre vos. Tenés la posibilidad y la capacidad de poder decir, de ninguna manera ofreceré más mis instrumentos, mis extremidades, todo lo que yo tengo al servicio del pecado. Pero si aún no has conocido a Cristo, hermano, date cuenta, o amigo en realidad, no hermano, si aún no has conocido a Cristo, date cuenta de que tu patrón es el pecado. Y Pablo dice acá que va a ser la muerte tu recompensa. No sigas trabajando para un general que te va a traicionar. Hoy es el día que el Señor ha preparado para arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe solamente en Jesucristo. Un día los mensajeros de la gracia ya no tocarán tus puertas. Así que si el Señor o el Espíritu Santo te está compungiendo en el corazón, te animo a que puedas arrepentirte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste tener y la predicación de tu santa palabra, Señor. Oramos, por favor, para que nos puedas ayudar, porque necesitamos tu asistencia, Señor, porque ciertamente en nuestras propias fuerzas somos débiles para poder lograr o cumplir o caminar esta vida cristiana. Básicamente es imposible en nuestras propias fuerzas. Por eso acudimos a ti, Señor, para que nos asista, nos capacite, para que podamos hacer frente ante los dardos del enemigo, para que podamos huir de las pasiones juveniles, Señor, para que podamos responder con tu santa palabra cuando seamos tentados, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. En tus manos encomendamos nuestro espíritu. Amén. Gracias, hermano.